Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y muy feliz de estar en esta temporada 2023 aquí en Salud para Todos en Devox Radio. Hoy conversando de una mirada diferente, no desde un médico cirujano, sino que de una persona que tiene una experiencia sobre dos aspectos muy interesantes, que es la bioenergética y el biomagnetismo. Querido Juan Francisco Pinedo, muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, doctora. Muy bien, muy contento de estar acá. Encantado. No, felices nosotros. Y la primera pregunta siempre es una pregunta biográfica que en tu caso va a ser muy interesante de conocer. ¿Cómo un constructor civil exitoso con una gran trayectoria en proyectos tremendos la Clínica San Carlos de Apoquindo, en el edificio institucional de Sonda, da este vuelco tan tremendo hacia una experiencia ahora de bienestar y salud? Cuéntanos un poquito de ti, cómo partiste, qué fue lo que te motivó a llegar a esto de ser un referente nacional de biomagnetismo y bioenergética. Bueno, yo el año más o menos 2004, 2005, estaba con mucho dolor de espalda, y busqué todos los medios, kinesioterapia, yoga, qué sé yo, ir al gimnasio, tratar con ejercicio, y no se veía, no se veía, no se veía. Era un dolor como muy punzante entre medio de los músculos. Entonces, le comento a mi mamá, y me dice, mira, mi amiga Isroda está haciendo una técnica nueva que se llama biomagnetismo. Yo al principio un poquito escéptico, dije, bueno, mamá, de ahí veo si voy. Y me insistió, me dijo, ya, anda, anda, anda. Fui a ver a Liz y para asombro mío, una sesión se me fue completamente un dolor que yo ya llevaba casi un año. Entonces dije, ¿qué es esto? Y aparte, bueno, soy constructor civil, entonces tenía una mirada como mucho más pragmática, como más del mundo como de la ingeniería, y no entendía bien cómo se daba. Eh, ¿Y quién era y bueno, Liz? ¿Por qué Liz fue que tu mamá te la recomendó? es una amiga de mi mamá que se Ya, dedica a hacer, es de las primeras terapeutas de biomagnetismo en Chile. Liz ya. y su hermana Eva son de las primeras terapeutas que estudiaron con el doctor Goiz cuando él recién estaba empezando a enseñar fuera de México el sistema. Y bueno, eso me llevó a querer aprender más. Eh, Después mi señora se sacó unos dolores de cabeza, en fin, gente de mi familia empezó a recomendar el biomagnetismo. Y finalmente, en el año 2008, el doctor Goiz vino a Chile a dar un curso y con mi señora lo hicimos. Y ahí yo empecé a investigar de qué se trataba esto, cuáles eran los principios que estaban detrás y aplicarlo. Entonces, tenía por un lado mi trabajo de constructor, ¿cierto? Y después del trabajo, en las tardes, puse una pequeña consultita y empecé a atender ahí a algunos pacientes, practicando, desde al principio, después los días sábados, después todos los días después del trabajo tenía mi consulta, y después seguí investigando, después estudié el segundo nivel con el doctor Gold de bioenergética, eh, y también teniendo muy buenos resultados. Y así después trabajé un tiempo como independiente, entonces podía tener más tiempo y le dedicaba también prácticamente el 40% del tiempo a la consulta y el 60% a las obras que yo estaba viendo. Hasta que el año 2014, eh, después de mi último trabajo de constructor en una empresa grande que estaba como gerente general, decidí dedicarme completamente a la terapia, al biomagnetismo. Oye, esto es súper interesante porque como alguien deja una carrera súper exitosa la plenitud de su éxito profesional y por favor aprovecha de inmediato a definirnos qué es el biomagnetismo y qué es la diferencia con la bioenergética. Ok. Bueno, la razón es porque yo ya sentía que mi consulta ya se me dedicaba, iba a poder dedicarme a esto. Si bien al principio, desde el punto de vista económico, seguramente iba a tener que como remarla un poco, pero era tanto lo que yo ya había aprendido, lo que me había dedicado, los pacientes que ya tenía, los resultados que había tenido, y que decidí, y era una pasión mucho más profunda. O sea, ser constructor yo lo disfrutaba mucho, me gustaba hacerlo, lo hacía bien, pero la salud y lo que empecé a estudiar, investigar y aprender y los resultados y ver la trascendencia de lo que estaba haciendo, ayudando a gente a sanar, que era un impulso muy fuerte como en mi corazón de hacerlo. Entonces tomé esa decisión y
Y eso ha sido así los últimos 8 años, ya casi 9 años. Y, y no te has arrepentido, estás en lo tuyo. No me arrepiento, no me arrepiento. Y bueno, No, lo que me decía, maravilloso. me preguntaba usted qué es lo que es el biomagnetismo. El Claro. doctor Goiz, doctor Goiz, que es ¿Quién era el doctor Goiz? es un médico, fue un médico mexicano, falleció el año pasado lamentablemente, un médico mexicano que trabajaba en un hospital en Ciudad de México y en algún momento él, para querer complementar y ayudar mejor a sus pacientes, eh, empezó a investigar otras cosas. Entonces, investigó en la acupuntura y otras cosas más, y supo de un médico norteamericano que se llama Richard Brain Meyer, que estaba trabajando con cargas magnéticas de 1000 Gauss, de media intensidad, para trabajar en ciertos órganos para desinflamar y apoyar el proceso de recuperación de sus pacientes, con la teoría de que, ¿cierto?, el ion de hidrógeno, que es parte del proceso metabólico del cuerpo, se va acumulando en la matriz celular, llevándola un poco hacia la acidez, ¿cierto?, hacia una carga eléctrica positiva, lo que genera un campo biomagnético positivo, y él ponía imanes de carga contraria para extraer el ion de hidrógeno, o sea, y con eso desinflamar. El doctor Goiz viajó a Estados Unidos, estudió con él, y a él se le prendió la ampolleta. Dijo, si hay un punto en la matriz en el cuerpo que se dio hacia el positivo, tiene que haber otro por homeostasis que está en el negativo. Y él pensó, dijo, seguramente los microbios, los virus, las bacterias deben estar asociados a estos campos magnéticos bipolares. Y empezó a probar, era un médico muy de terreno, más que teórico del aula. Él se dedicaba a sus pacientes, su Ujú. clínica. Él probaba las cosas directamente con los pacientes, sabiendo que además poner campos magnéticos es inocuo. Entonces a lo más no le iba a resultar. Y así empezó a rastrear, usando un imán de carga positiva, rastreando básicamente en el cuerpo, el paciente acostado en la camilla, y él empezaba con el imán a rastrear hasta que encontraba un punto, y eso lo notaba porque el campo eléctrico positivo, que es ácido, produce una contracción en los tejidos. Igual que cuando uno se come un limón, que como que se encoge entero, Claro. ¿cierto? Este positivo polariza la matriz en todo el lado derecho del cuerpo. El lado izquierdo no, porque ya tiene el pulso eléctrico del corazón, entonces está siempre con una polaridad. En cambio, el lado derecho es neutro. Entonces, él buscaba el acortamiento en la extremidad, la parte más larga del cuerpo, chequeando los talones de los pies. Entonces, en el punto donde estaba alterada la matriz, se produce un recogimiento, y él notaba 1 o 2 centímetros, hasta 3 centímetros, que se encoge un pie con respecto al otro, cuando da con el polo que está alterado. Y buscaba, después con otro imán, el otro punto en el cuerpo en el que se equilibra la matriz, volviendo a la neutralidad. Por lo tanto, los dos pies él veía que se ponían a la misma. Y esto, perdona, Juan Francisco, implica que este rastreo del campo magnético no se restringe al área que te duele, digamos, no se restringe a la No, no, espalda, no, nada, se no. mapea en el fondo el cuerpo. O sea, claro, el que me doliera la espalda a mí era efecto de ciertos microbios que estaban en otro lado. Entonces, él empezó a rastrear y, por ejemplo, tenía un paciente con tuberculosis y encontró el polo negativo en el supraespinoso derecho y el positivo supraespinoso izquierdo. Ya. Y empezó a sanar pacientes con tuberculosis usando el par biomagnético. Y así fue descubriendo la totalidad de los pares biomagnéticos, la casi totalidad de bacterias, virus, hongos, parásitos. Entonces él impactaba con cargas biomagnéticas, con lo que hace es equilibrar la matriz, y con eso se elimina la acción patogénica del virus, de la bacteria, del hongo, del parásito. Y Mira, empezó a hacer, qué interesante todo esto porque incorpora un concepto hace mucho tiempo, digamos, que es el de la importancia de la flora microbiana que uno lleva consigo, cosa que ahora se ha probado que dialoga con el cerebro, por ejemplo, en la obesidad. Entonces me parece del todo como interesante que esto haya sido hace 35 años que empezó. claro, porque nosotros tenemos bacterias en todos los tejidos, en todos los órganos, ¿cierto? Tenemos Claro, la que está en el intestinal, pero hay en los órganos reproductores, en la piel. Entonces, una bacteria es patogénica en la medida que esté en el lugar que no le corresponde, ¿cierto? Por claro, ejemplo, un estafilococo en la piel es donde tiene que estar, pero un estafilococo en la sangre produce una septicemia. Entonces, lo que hace el biomimetismo es ajustar esta información. Y al principio lo que se pensaba
y lo que creía el primer biomagnetistas, incluso el doctor Goetz, era que el par biomagnético mataba a la bacteria. Entonces, tú ibas a decir, Ya. hoy tengo el licuado, ya yo te la mato con este par. Pero en realidad no es que mate la bacteria, porque igual la necesitamos. ¿Cierto? Nosotros necesitamos el licuado peptilo porque ayuda a procesar y a producir vitamina K y otras cosas más. Entonces, lo que, lo que hace el par biomagnético es eliminar la acción patogénica de esa bacteria, pero es el mismo cuerpo, el sistema inmunológico del cuerpo, cuando está equilibrada la matriz celular por el par biomagnético, el que elimina rápidamente los microbios que están en estado patogénico. Pero no es como el antibiótico. Si yo tomo antibióticos, por ahí elimino completamente el Helicobacter pylori, entonces pierdo las cosas buenas de tener y las cosas malas. Pero con biomagnetismo elimino el factor patogénico, pero sigo teniendo la bacteria en el lugar que le corresponde, aportando recursos a la biología. Mira qué interesante. Y tú estás mencionando en este momento que para patologías tan diversas como musculoesqueléticas o patologías infectocontagiosas como la tuberculosis, que igual para mí es sorprendente porque la medicina, yo estoy en el otro espectro que es la medicina absolutamente clínica, la medicina basada en la evidencia, los ámbitos restringidos de especialistas en los que tienes que acreditar, qué sé yo, la carrera, la especialidad, todo para poder hacer alguna intervención sobre una persona. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿la bioenergética, el biomagnetismo, está incluida en este momento en algún plan de formación del personal de la salud, por ejemplo? Por lo menos acá en Chile no. No sé si en otros países. El biomagnetismo es muy grande. Hay muchos médicos, porque esto se originó en médicos. O sea, todos los Claro, colaboradores de Goetz eran médicos. Eh, pero también el doctor Goetz nunca publicó un paper. Él publicó libros que fueron ya, muy polémicos en su momento. El primer libro que él escribió, imagínate, el año 90, se llamaba El SIDA es curable. Y eso le valió muchísimos problemas, sobre todo en esa época que estaba completamente en lo más álgido del tema del VIH, porque él había ya tenido pacientes y había sanado, cuando escribió el libro, había sanado cerca de 18 personas con VIH. ya. Entonces, eh, él siempre relató esto, digamos. Entonces, cuando escribe el libro, con su teoría de por qué se producía y cómo sanarlo, pues obviamente súper polémico y generó, eh, para él fue muy conflictivo. Y después salió de México, después se fue a Ecuador, estuvo en Ecuador enseñando, después estuvo en Chile enseñando en Concepción. Y claro, entonces, sobre todo en un principio, cuando empezó, había mucha desconfianza desde los mismos médicos de la medicina, porque no había como paper peer review, y no había como ensayo doble ciego. Él lo que hacía y lo que hacían los primeros biomagistas es trabajar directamente con los pacientes y viendo los resultados en su clínica. Entonces, eh, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, los médicos sienten curiosidad por aprender los principios del biomagnetismo y ver cómo les funciona en sus propias prácticas, sobre todo considerando que es completamente inocuo, no va a hacer un daño en la persona. Puede no resultar o puede sanar, pero no va a generar un efecto secundario porque no es una intervención agresiva, no penetra ningún sistema biológico, nada, solamente lo que hace es trabajar a nivel de la matriz celular. Claro, pero tú me dices que usa imanes. Claro, imanes de Milgauss. Claro, y eso no interactúa, por ejemplo, con un dispositivo de un marcapaso o de un desfibrilador, ¿sí? Efectivamente, claro, Ahí, cuando hay una persona ahí puede con marcapasos, interactuar. uno le pregunta a la persona si tiene esos dispositivos. Cuando hay marcapasos, hay que evitar todas las zonas del corazón para no impactar con imanes. También a veces cuando hay stent, eh, también hay que evitar impactar en esas zonas, si bien no son ferromagnéticos. Nada de lo que se pone en el cuerpo humano es ferromagnético, ¿cierto? Se usan materiales que no van a reaccionar con los campos magnéticos, pero igual uno por precaución prefiere como evitar en esos casos. Pero, pero claro, en un caso de una persona normal y corriente que no tiene dispositivos que puedan dañarse con el campo magnético, no hay ningún problema. Mira, todo esto realmente me abre la mente a circunstancias en las que uno podría aplicar esta tecnología, que tanto es como
como física como también emocional y probablemente encontrar un espacio de diálogo con la persona. Hoy estamos conversando de biomagnetismo y bioenergética con Juan Francisco Pinedo aquí en Salud para Todos. Vamos a ir a una segunda pausa comercial y volvemos de inmediato para continuar este diálogo sobre esta tecnología que está hace rato en nuestro país, pero que en este momento hoy estamos conociendo aquí en nuestro programa. Vamos a la pausa. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.